Bueno, familia, un abrazo efusivo para las personas que están aquí conectadas en el Meet. Bueno, primero las que están acá presencial, que se vinieron hasta acá, y las personas que están conectadas con el Meet, y las que se estarán conectando con nosotros a través de Facebook. Este tema también después lo subimos para Facebook, va directo, después lo subimos para YouTube. Bueno, hoy podemos titular a este tema: cuídate de los falsos profetas y los falsos maestros. Bueno, es un sentir que Yahweh coloca en estos temas. A veces no se quisieran ni tocar porque pues es tanto el daño que se le ha hecho al Evangelio con el testimonio, con el antitestimonio de muchos, pero igual Yahweh sigue colocando este sentir siempre, de que nosotros también hablemos de lo que se presenta como Evangelio, y entonces es así que también debemos nosotros hacerlo. Vamos enseguida a direccionarnos, porque nosotros debemos compartir su palabra, y que su palabra ella misma nos muestre, nos diga. Nada de lo que está en la palabra de Yahweh se debe esconder, y nada debe ser, todo es para la necesaria edificación, para el cuidado de más que todo las ovejas. Y entonces, aunque no querramos tocar temas, Yahweh nos coloca ese sentir en nuestro corazón de hablar. Y entonces, así es. Cuídate de los falsos profetas y los falsos maestros. Eso es lo que traemos, y traemos segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Dice así: hubo también en el pueblo falsos profetas. Hubo. O sea, se habla en ese momento estamos hablando del pueblo de Elohim, hasta donde estuvieron los profetas de Yahweh. Entonces es necesario que nosotros lo traigamos a memoria, lo traigamos acá, como se dice, a la palestra nuevamente. Cuídate de los falsos profetas y los falsos maestros. Hubo también en el pueblo de antaño falsos profetas. Está renaciendo, se puede decir, ese pueblo que se ha convertido a Yahweh, a Yahshua, se ha convertido a Yahweh a través de Yahshua. Y él está diciendo, sí, antes Pedro, que era un buen discípulo de Yahshua, está diciendo eso, está diciendo que antes hubo falsos profetas, falsos maestros, los hubo, los habrá. Dice, hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros. Entonces aquí lo delicado es que dice que dentro de la iglesia emergente en ese momento, hace 2000 años, también le está diciendo a Pedro y le está diciendo a ellos que va a haber ¿qué? Falsos profetas, y va a haber falsos maestros. Dice, como también habrá entre vosotros. El problema es que están dentro de la que se puede decir llamada iglesia cristiana. Si fuesen de afuera, no habría ningún, bueno, también hay problema, pero es que están dentro. Dice,
ellos estaban diciendo, estaba emergiendo esa nueva iglesia, esa nueva comunidad, esa nueva asamblea, estaba emergiendo, y entonces así estaban ellos viendo las cosas. Que Giovanni levantó la mano. Ah, Giovanni levantó la mano. Ah, saludó Giovanni. Estábamos sin internet, manito. Ah, Ahora voy. un saludo efusivo. Bueno, qué bien que se hayan podido conectar. Cuánta alegría hay en mi corazón. Un abrazo para Rosalía, mi hermanita del alma, y mi sobrino Giovanni Victorino. Allá. Bueno, familia, entonces, así es, si la palabra, si coloca el sentir y ahí está en la palabra. Entonces está diciendo eso. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá. Siempre ha habido entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas. Desde aquellos tiempos. Y si nosotros nos ponemos un poquito serios y hacemos un estudio de todas estas creencias, vamos a ver que muchas de las creencias no se soportan en la palabra. Por eso Isaías 8:20 dice: si no te amanece, si lo que tú predicas, si tu doctrina no está de acuerdo a los mandamientos de Yahweh, entonces no te ha amanecido. Y muchos desde ese tiempo empezaron a desviarse. Si usted empieza a hacer un estudio, yo les invito, voy a hacer unos estudios los días miércoles a las 7 de la noche por aquí, por Facebook, y puede ser ojalá se conecten. Voy a mirar si lo puedo hacer también directo por YouTube, vamos a verlo si lo iniciamos, pero el miércoles empezamos para ver todas esas cosas en donde el pueblo, dice la palabra, mi pueblo por falta de conocimiento perece. Y es verdad que muchas de las confesiones de fe, muchas de las creencias, cuando usted va a una iglesia y hay un papel allí que dice, nosotros creemos, yo creo, esa es la confesión de fe de esa iglesia. Y por el desconocimiento de muchos de nosotros, no sabemos que allí hay insultos a Yahweh de los ejércitos. Pero pues eso lo vamos a tratar, esas cosas fuertes las vamos a tratar más que todo los miércoles de formación, miércoles de conocimiento, donde yo lo que le voy a traer es información y cada uno tomará idea si creerá en el peso bíblico que le pueda traer o no. Dice, hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que, negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Negando al dueño, negando al soberano, negando a Yahshua HaMashiach. Vea, familia, vamos a ir viendo cosas que se van a dar tarde que temprano. El grosor de los creyentes. Mire, vea, el mundo va hacia qué, o cuál es la agenda ya que tienen las élites, los grandes. Es una sola organización mundial de la salud, ya la tiene. Ahorita el 24 de mayo le van a dar todo el poder para que ellos determinen las cosas en cuanto a la salud. Toda la soberanía de los países, de esos 124 países, en cuanto a la salud, va a dársele a la Organización Mundial de la Salud. Ya se hizo el ensayo, ya se dio una percepción, porque a través de los medios se da una percepción. Tú tienes miedo, tienes temores, es porque has recibido una percepción.
no de pronto basados en estadística y en cuestiones lógicas, sino basados en la percepción que los grandes medios, o los medios que existen en todos los países, te dan. Entonces, ya ellos lo saben que hay un punto de quiebre en el mundo, y es el punto de quiebre en el mundo es la salud. El punto de quiebre en el mundo es la vida. Se ven abocados, sienten la amenaza de la vida, pueden hacer con ellos, pueden encerrarlo, pueden con ellos pincharlos con todo el veneno que quieran, pero que eso va a ser así. Entonces ya lo probaron, ya saben. Entonces el mundo va hacia eso. El 24 de mayo es el plazo para que todos los 124 países firmen y digan, bueno, si no tenían esa firma, hicieron y deshicieron, ¿sí o no, amigo? Hicieron y deshicieron ahorita con lo que pasó en el 20, desde el 19. Entonces ahora con todo ese poder que le van a dar todos los gobernantes a esta institución, entonces, por favor. Entonces, lo que estamos diciendo es que usted tiene que tener claro, o sea, y así es, siempre se ha querido un solo gobierno, una sola entidad financiera que determine al mundo, una sola moneda. Todo eso está escrito en la palabra de Yahweh, y todo eso ha de darse. Quiero decirle que uno de los señores que más se rasgaba las vestiduras con la criptomoneda era el amigo Bill Gates. Era el amigo Bill Gates, se rasgaba las vestiduras con las monedas, con las criptomonedas o la moneda digital. Y bueno, los que han estado conmigo les presenté, vaya sorpresa, que el señor patentiza una moneda en Estados Unidos. O sea, patentizó una moneda de Estados Unidos. No quiero decirle que, pero la moneda o la patente que le dio Estados Unidos, yo se la traje. Bueno, y de pronto se lo vuelvo a traer. El documento oficial de Estados Unidos de esa patente, que él no quería saber nada de la criptomoneda, pero que después dijo, no, hay que meterse en este negocio. Y entonces patentizó la moneda, una criptomoneda que él va a manejar también con la identidad de las personas. Y vaya sorpresa, vaya a saber si la inteligencia de los computadores no está ligada. ¿Sabe cuál fue el número? Se lo presenté, 666. ¿Qué quiere decir eso? No sé, pero yo le estoy diciendo, lo que le estoy diciendo, van a buscar una moneda, van a buscar un ejército, van a buscar una finanza, pero lo que más necesita, y eso lo entendió muy bien todos los emperadores, y más que todo los emperadores romanos, Constantino sabía que si tenía un pueblo dividido en religiones y esto y aquello, le iba a ser difícil dominar el mundo. Entonces, cuando se necesita dominar el mundo, se necesita también una sola religión. ¿Me está entendiendo, amigo? ¿Una sola qué? Religión. Hay 3 religiones que se manifiestan. Bueno, digo que hay más, pero están trabajando con 3 por el momento. Y entonces se necesita una sola ¿qué? Religión. Ponerse de acuerdo. Entonces ya están hablando de las casas abrámicas. Son templos que van a estar haciendo en Jerusalén, ya los están haciendo en diferentes partes del mundo, en donde allí en esos templos puede oficiar tanto los musulmanes como los cristianos como los judíos. ¿No me entienden? Pero la pregunta es, ¿cómo van a hacer eso? Y entonces, para hacer eso, hay que atacar a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de que negarán al dueño, o sea, ¿qué tiene el musulmán? El musulmán tiene ellos son monoteístas, tienen un solo ¿qué?
Elohim. Elohim. Ya. Y solo Dios. ¿Qué son los judíos? Son monoteístas. Tienen un solo Dios. Les quiero decir aquí entre nosotros, para que usted lo sepa, convénzase que ni los musulmanes, ni los judíos, cuando miran a los cristianos, cuando los cristianos les presentan su concepción de Elohim, no lo miran como monoteístas. ¿Lo miran como qué? Como politeístas. Pero en estas cuestiones que nos conviene, sí, todos somos monoteístas. Pero en el fondo, lo que el judío quiere es levantar su templo. Así de sencillo. Y él sabe que él tiene que, de alguna manera, vender algunos principios o hacerse loco con algunas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Nunca ellos van a aceptar a un Mesías sufriente que también es Dios. Ellos no lo van a aceptar. Entonces, ¿tienen que bajar a quién? Estos tienen que bajar a Yahshua para nivelarlo a lo que los judíos quieren. ¿Ya me entienden? Porque son tres religiones. Los musulmanes tienen un profeta, pero no tienen las características, su profeta no tiene las características de divinidad que tiene nuestro Yahshua dado en el Evangelio. ¿Ya? Y aún en el Antiguo Testamento, yo se los puedo probar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen que presentarse y decir, bueno, este Señor no es Dios, este Señor no es ningún divino, este Señor no es ningún preexistente. Él tiene que ser como nosotros, como el Mesías que nosotros esperamos, dicen los judíos, y como el Mesías o el profeta que nosotros tuvimos, dicen los musulmanes. Entonces allí dice, negarán al dueño que los adquirió. Pero ya hay una cantidad de creyentes, aún mesiánicos, llámese cristianos, que han ido quitándole lo que verdaderamente Yahshua ¿qué? Es. O sea, lo van despojando. ¿Ves? A veces el querer aprender y irse por estos falsos profetas y estos falsos maestros, cuando la persona se da cuenta, está metida ¿en qué? En algo espantoso. Entonces el siervo de Elohim tiene que advertir, tiene que decir, mira, ve, esto es lo que se quiere. Se quiere un gobierno global, se quiere unas finanzas globales, se quiere una agricultura global, se quiere una salud global, pero sobre todo se quiere ¿qué? Para que aquí pueda y que los judíos puedan levantar su templo, tiene que ¿qué? Haber una sola religión. ¿Ya? Entonces, claro, va a haber un señor de entre esos tres. Hablamos en títulos musulmanes, es un imán, ¿ya? Un imán es la cabeza primaria de todos los musulmanes. Él maneja más de 1800 musulmanes y creciendo a una manera espantosa porque ellos, a donde van, tienen hijos porque esa es la idea, ¿ya? Por la parte de los judíos, tienen un rabino o tendrán un Mesías que ellos ya estarán preparando. Y por la parte de los cristianos, pues la figura, ese sistema religioso que ya se tiene, desde luego influyente en el mundo. ¿Cuál cree usted que sería, amigo Joseph? Bueno, ya eso sabemos, que ellos tienen su figura llamada Papa, y ahí o sea, para mí personalmente, por lo que yo he estudiado en la geopolítica y cómo han estado haciendo las cosas, le están dando todo el poder a la figura del Papa. Todavía no han dicho, esta es la cabeza de las tres religiones. No lo han dicho. ¿Pero te refieres a la cristiana o católica? Cuando hablamos de la cristiana, por debajo de cuerda, en la cristiana, o sea, lo que es católico y protestante, unicista, trinitario, bautista, por debajo de cuerda, hay un sometimiento y hay una aceptación de estos grandes pastores, ya de alguna manera vinculados a esa agenda ecuménica, ¿ya? A esa agenda de que ellos entienden de que se tienen que unir. Llegará el momento en que el que no se una a esto
será perseguido. Sí, no, por ese lado sí. Ya, perseguido por musulmanes, perseguido por judíos y perseguido por la misma que, porque será una sola religión. Y perseguido por ese sistema global. Sí, lo que quiere la Iglesia Católica es eso. Exacto. Las Ellos, religiones. por eso les decía la vez pasada, si ellos tienen por ahí unos 1.200 adeptos, 1.200 millones de adeptos, pero este señor dice, no, pero yo tengo 1.200 millones de adeptos, pero de adeptos verdaderos, de fervientes, de seguidores firmes, de verdad, tengo 300 millones, no. Entonces a mí me están ofreciendo 1.600 y me están ofreciendo los judíos y me están ofreciendo ser cabeza, yo me voy por esta línea. ¿Ya? Pero cada uno de ellos, por ejemplo, vuelvo y les repito, los judíos ni los musulmanes miran al cristiano como monoteísta, un solo Dios. Eso se lo voy a decir después. ¿Lo miran como qué? Politeísta. Son varios dioses. Sí, de varios dioses, por la concepción del Dios que el cristianismo presenta. Ahora, ¿están errados? Eso ya es un estudio. Eso es un estudio que los invito los miércoles, que vamos a empezar este miércoles. Entonces dice así: herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió. Entonces usted va a ver en muchos que ya han querido avanzar, ya niegan el Evangelio. Ya niegan a Pablo, ya niegan a Yeshua, ya eso no sirve, ya. Entonces ellos se convierten en unas cosas todas extrañas, se vuelven cabalistas, se vuelven esto, se vuelven aquello. Y cuando la persona se da cuenta, está alejado tremendamente de Dios. Por eso es tremendo, y esto es bueno, porque hay falsos profetas y falsos ¿qué? Maestros. Y como el internet tiene todo eso, y se levantan y hablan con una seguridad y con una certeza y traen esto y traen aquello, la persona dice, yo estaba engañado, a mí me habían engañado. En unas cosas te han engañado, en otras cosas lo que está queriendo, vea, le voy a decir aquí, sinceramente, un judío, verdadero judío, nunca te aceptará al Mesías verdadero, porque ellos tienen otra concepción. Y ellos se ríen y ellos te abrazan y dicen, ay, qué chévere, nuestros hermanos de Judá saben que el cristianismo en sí ha sido una bendición para ellos. ¿Ya? Porque a la hora de la verdad, muchos países se meten, lo apoyan, es porque sabemos que ellos son nuestros hermanos de Judá. Pero ellos en sí tienen al mundo entero como gentiles goyines. ¿Ya? Goyines gentiles, paganos, con creencia pagana. Esa es su creencia verdadera. En la mayoría, habrá algunos que nos mirarán de una manera diferente, pero en su mayoría ellos nos miran como goyines gentiles paganos, con creencias paganas. Así nos miran ellos. Entonces, pero, pura hipocresía, pura geopolítica, de alguna manera, porque la verdad es que nuestros hermanos de Judá, mientras no levanten el templo, ellos están incompletos espiritualmente. Ellos espiritualmente están incompletos. Entonces, en su creencia, ellos necesitan urgentemente ¿qué? Levantar su templo. Y por allí estarán dando algunas libertades y cuestiones, pero llegará el momento en donde el antimachía, el anticristo, el antiley, les volteará la arepa, y entonces será cuando ellos se levanten. Cuando yo digo, no, esto no lo aceptamos. Cuando ellos vean la abominación desoladora en el templo, ellos, hasta allí llegó, hasta ahí viene la guerra en sí. Porque ellos se van a levantar ¿contra qué? Contra el anticristo, el antimachía. Y ese será el gobernante del mundo. El gobernante del mundo. Entonces, ahí estamos hablando de eso, por eso negarán hasta las mismas iglesias. Buena pregunta del amigo Joseph, porque muchos pastores y presidentes de la rama cristiana, por debajo de cuerda, ellos están diciéndoles, señores, estamos con ustedes y tenemos que
tenemos que mejorar el lenguaje y tal, y permitirnos esto y permitirnos aquello, quiten ustedes aquello, nosotros quitamos esto, nosotros aceptamos, y van a quitarle ¿qué? La divinidad a Yahshua HaMashiach, o si no, nunca habrá una, ¿ya me entienden? Nunca habrá una unidad, porque los judíos dicen, no señor, el Mesías de nosotros no es divino, y los musulmanes dicen, unámonos, pero el profeta de nosotros no es divino, ¿ya? Por allí. Entonces, ya eso va muy adelantado en muchas, por eso es que hay que saber, por eso es que hay que estudiar, porque muchos dicen, no, es que no, por favor, tú tienes que saber qué es tu creencia, cuál es tu convicción, cuál es tu percepción de lo mismo. La gente dice, no, yo no estudio. Hay gente que quiere predicar, pero ellos dicen que ellos no necesitan estudiar, no necesitan coger la Biblia, sino en ese momento allí el Espíritu Santo los llena. Claro, salen con una barrabosada. ¿Sí o no? ¿Qué dice esta señora que está predicando? Este señor que está diciendo allí, el que más o menos sabe, y dice, pero aquí no hay un enlace, no hay nada. Entonces, aquí está diciendo la palabra lo siguiente. Muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Usted me puede escoger y pintar y maquillar, pero bendecir una unión de hombre con hombre, mujer con mujer, es abominable. ¿Ya? Y usted lo puede disfrazar de todas las maneras que quiera, pero eso lo que va a hacer es que la esperanza y la oportunidad de ese gremio, es que a mí me están, y ellos también, es que ellos también. En Alemania eso es un desborde en esa parte, porque ellos dijeron, es que ya nos dieron permiso. Eso ha sido un desborde tremendo. Entonces, lógico, ellos se van a sentir avalados y aceptados por la misma palabra de Yahweh, pero la palabra de Yahweh no acepta eso. Dice, muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ello el camino de la verdad será difamado. Le decía el sábado pasado que una señora de una iglesia cristiana salía y le decía al pueblo, estoy contenta y estoy feliz, hoy voy a presentarle la nueva orientación de mi hijo. Mi hijo ya no es niña, mi hijo ha dicho que él ha encontrado su orientación, ya, su sentir, y él se siente niña, y por como se siente niña, aquí se las presentiza la congregación. Eso se reventaba en aplausos, amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Le estoy hablando de iglesia ¿qué? Cristiana. Entonces, esto va muy adelantado. Muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas. Vean que utiliza el término ¿qué? El término artificioso. Tienen bastante parlamento para embaucar a la gente con palabras, con engaños, con palabras muy... Vamos a mirar, miren esta presentación, vamos a mirarla, ya, es la misma que tengo ya haciendo. Vamos aquí. Entonces ahí se la estoy presentando. Este es un señor, un obispo, pero no, esto es viejísimo. Este señor nació en 1919 y murió en el 1983, hace 40 años, más de 40 años. Y supongo que estas cosas que él planteaba, por allá 20 años más antes de morir, digamos que esto es de 60 años atrás. Y mire lo que él pensaba. Entre sus... Dice John Arthur Thomas Robinson,
Canterbury, Inglaterra, 1919 en Cambridge, 5 de diciembre de 1983. Me imagino que fue que murió. Fue un teólogo erudito del Nuevo Testamento, obispado anglicano de Woolwich, Inglaterra. Obispo. 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 Fue un creyente de la salvación universal. O sea, él era el que planteaba que todo el mundo era salvo. Entonces esas son doctrinas y enseñanzas que hace 60 años, hace más, y ya están aquí, todavía siguen ahí. Todo el mundo es salvo, hagan lo que hagan, tengan el ejercicio de pecado, tengan la práctica de pecado, es salvo. Ya, cuando Jesús se subió en la cruz, murió por todo el mundo. Son cosas que presentan. Yo creo que Yahshua murió por todo, por todos, pero que cada uno tiene que aceptar esa ofrenda de amor. Un cateo o una persona que no, porque ¿qué estamos diciendo? Como todos son salvos, entonces forniquen, adulteren, roben. ¿Ya? Pero dice, esa es una doctrina. La gente dice, yo no quiero saber de doctrina. Si en la iglesia te van a enseñar, en las iglesias te van a adoctrinar. ¿Ya? Ahora te adoctrinan bien o te adoctrinan mal. Pero terminas adoctrinado. ¿Ya? Entonces, fue un creyente en las... ¿Por qué las iglesias tienen doctrina? Si una iglesia no tiene doctrina, entonces ¿qué tiene? Dice, fue un creyente en la salvación universal. Y él decía, uno no puede, por ejemplo, comenzar desde la posición de que las relaciones sexuales prematrimoniales sean cosas malas o pecaminosas en sí mismas. O sea, ¿qué planteaba este señor? Planteaba que el joven o toda relación que se pudiera hacer fuera del matrimonio no tenía problema, la palabra. Pero la palabra sí dice que tiene ¿qué? Problema. Dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, por allí debajito. Pero todas estas cosas fueron entrando, ¿no? Eso no lo metió un político, eso lo metió ¿qué? Como dijo allí, su palabra. Su palabra dijo que ¿qué? Su palabra dijo que hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ello el camino de la verdad será difamado. Hay muchos que ustedes los ven, hablan de Dios esto, hablan tan lindo, hablan tan hermoso, pero cuando hablan de la ley, dicen que hay que diferenciar la ley oral, hay que diferenciar la ley sacrificial y hay que diferenciar de la ley moral. Hay partes en la Biblia donde lo que es la parte de la ley sacrificial, el que se mate en el templo un cordero, un animal, para darle limpieza al pueblo, ya eso está aquí abrogado. Ya eso perdió toda ¿qué? Eficacia. ¿Por qué? Porque ya hubo uno que con su cuerpo entregó su vida y murió por nosotros. Pero entonces, ¿qué dice? No, señor. Aquí dice que la ley de Moisés ya está, es ineficaz. No, la ley de Moisés que es ineficaz es la ley ¿qué? Sacrificial, el rito, el culto que se hace allá en el templo para ofrendar un animal por los pecados de la persona, porque ya tenemos aquí a Yahshua que ya lo hizo una vez por todas, una vez por siempre y una sola vez lo hizo Él por nosotros. Entonces, traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas desde hace tiempo. Ojo con lo que dice allí. ¿Con quién está hablando? No está hablando con los hombres del mundo, con los gobernantes del mundo. Está hablando ¿con quién? Con aquellos que están dentro de la iglesia. Esto es duro. Y mire lo que está diciendo de ellos. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa. ¿Qué quiere decir que no está ociosa? Que no está dormida, que no está inactiva, que está súper activa su condenación.
ni su perdición está ¿qué? Dormida, están perdidos. Pues si Yahweh no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Entonces, tenemos que, por lo menos, hay tres clases de ángeles, pero por lo menos podemos decir que hay unos ángeles caídos, por lo menos dos grupos de ángeles caídos. El primer grupo, que fue el que se levantó contra Yahweh, haciéndole el juego a Satanás. Ese fue el que él arrastró con todo ese grupo de ángeles. ¿Ah? Y el otro grupo es aquel que los mandó como ministradores para que ayudaran al hombre ya cuando la tierra está hecha, en los tiempos de Noé, en los tiempos antiguos. Y ellos, en vez de ayudar, lo que hicieron fue que se enamoraron, según Génesis 6, se enamoraron de las mujeres, hijas de los hombres. Los ángeles poderosos en fuerza y en esto y en aquello, terminaron enamorados y terminaron en esa, puede decirse, algo que no estaba permitido para ellos, como una desviación sexual. Y entonces se cruzaron la genética de esto y produjeron cosas tremendas en la humanidad. Los llamados gigantes, los llamados Nefilim, bueno, no es el tema, pero siempre le hacemos recorderis de estas cosas. Entonces, mire que allí siempre está la parte ¿qué? Delicada, la parte sexual. Dice allí, no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Cómo pecaron? Se hicieron a las mujeres sexualmente, no les estaba permitido. Sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. El juicio. Entonces, si no perdonó al antiguo mundo, aunque porque es el antiguo mundo, recuerda que esto es antes de ¿qué? Del diluvio. Esto es, ¿qué sería? Joseph, Babilonia o Sumer. ¿Cuál es Sumer? Sumer es la primera civilización que se da allí a las puertas del Edén. Les corre, ya al final, les corre el río Éufrates, ¿ya? Allí el río y el Tigris. Esos dos ríos correspondería a la Irak actual. Entonces, allí en esa civilización es donde empieza la perversidad grande. En Sumer, la historia de la humanidad a través de la antropología, a través de las escrituras cuneiformes, muestran la primera civilización que salió a flote. Sale a flote porque estaba enterrada, sale a flote. Ahí están los registros, evidencias de que la primera civilización fue Sumer. Esto sería lo que estamos hablando, ¿qué? Cuando dices, no perdonó al antiguo, ¿qué? Mundo. Y a esa Sumer y a todo eso, lo inundó de agua. Y el único que se salvó dice, no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros 7, cuando hizo venir el diluvio sobre un mundo de impíos. Era un mundo de impíos. Pero aquí nos estamos, ¿qué? Ya estamos pasados de impiedad. Entonces, a ese mundo. Pero también estamos viendo aquí cómo la palabra va mostrando cómo Yahweh abomina eso y lo castiga de una manera espantosa. En el versículo 6 dice, si condenó a la destrucción de ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro vivirían, ¿qué? Impíamente. O sea, mira lo que está mostrando. Estamos mostrar a Sodoma y mostrar a Gomorra. ¿Qué es mostrar? La aberración sexual. Estos señores en aquellos tiempos correteaban a los ángeles. O sea, se entregaban hombres con hombres, mujeres con mujeres.
Eso era Sodoma y Gomorra. Allá eso mejor dicho, le despierta su ira, que arrasa con candela esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Por eso el término sodomita viene de allí, de Sodoma. Y eso muestra la palabra, por eso dice allí, si condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro vivirían impíamente. ¿Y qué es en el futuro? ¿Qué es en el futuro? La liviandad con estos pastores, con estos profetas. La liviandad con que tratan a estos pobres hombres y a estas pobres mujeres. Que los engañan y ellos se autoengañan. Que los engañan de que no, tranquilo, aquí no pasa nada. Pero para Yahweh no cambia, porque Yahweh es ¿qué? Inmutable, Él no cambia. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Es la concepción del pecado y la inmundicia para Él es ¿qué? Es lo mismo. Cambia el hombre. Y ha cambiado. O sea, usted lo que usted ve. O sea, yo cuando era niño yo no veía lo que veía. Ahora se sube uno a un bus y eso van, el hombre con el hombre se van. Ya, y eso es normal. Y vaya y hable usted algo. O las mujeres también. Pero se está permitiendo. O sea, no es que no, abrámosles las puertas. Claro que sí, abrámosles las puertas, ¿cómo no? Abramos la iglesia, ¿cómo no? Si es al necesitado, si es al enfermo, si es al que está perdido. Pero por favor, no diga, no le consienta su depravación. Ámelo y dígale. Eso es lo que nos está mostrando, ¿qué? La palabra. Y los ponen de pastores en la iglesia. No, ya esto es. Y se enamoran Y esto es al apague y vamos. terminan enamorándose de los discípulos. Así es. Y dice así, reduciéndolas a cenizas. ¿Quién las redujo a cenizas? Yahweh de los ejércitos. Poniéndoles como ejemplo para que en el futuro vivirían impíamente. Y si libró a Lot, el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos. Mire que puesto que este justo que vivía en medio de ellos torturaba día tras día su alma justa por las obras inicuas que veía y oía. O sea, nosotros a veces, cuando la persona no estudia, no se prepara, a veces se ha visto prédicas diciendo que Lot escogió irse a Sodoma y Gomorra porque él escogió el pecado. Pero acá dice que no. ¿Dónde dice eso en el Antiguo Testamento? Dice que hubo una escogencia, pero no dice que Lot lo hizo premeditadamente. Aquí la palabra está diciendo, y si libró a Lot justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos. Estaba oprimido ¿por qué? Por la perversidad que nosotros ahora vemos en el mundo, por la perversidad que nos están enseñando nuestros niños, ya no solo en las escuelas del gobierno, de los estados, sino también en las escuelas dominicales de la iglesia. ¿Y este señor vivía qué? O sea, el mundo y el creyente se va enredando de tal manera, tenga brazos abiertos, muéstrele el camino, ámeles, ore por esas personas, pero muéstreles el camino. Le dice, y si libró a Lot, porque es que si tú quieres a un hermano tuyo que tiene ese problema, que tiene un problema de eso, y que tú sabes que en la palabra de Yahweh dice que esa persona no heredará el reino de los cielos, tú no puedes estar tranquilo. Si tú de verdad lo amas, si tú de verdad amas a esa persona, tienes que pensar en la eternidad de esa persona. ¿Sí o no? Entonces,
Aquí eso es lo que dice. Eso es lo que dice la palabra. Sigamos leyendo. Sigamos. En el versículo 9. Es porque Yahweh sabe librar de la prueba a los piadosos. Ojo. ¿Yahweh qué? Librará de la prueba a los piadosos. Por eso Yahshua dijo, yo vengo en Mateo 24, yo vengo por los míos después de la gran tribulación. Porque en la prueba Yahweh sabrá librar a los piadosos y guardar a los impíos, pero a los impíos los guardará ¿para qué? Para castigarles en el día del juicio. Sobre todo a los que andan tras la carne con apetencias impuras y desprecian el señorío, atrevidos y arrogantes, no temen insultar a las glorias. Bueno, aquí ya es otro estudio, a mirar de qué señorío habla, de qué glorias. Pues mirando a Judas podríamos decir que aún el ángel tenía un respeto sobre la jerarquía de ángeles, así fueran ángeles perversos. Tenía, o sea, vemos personas en ciertas congregaciones y que pisándole la cabeza a Satanás. O sea, ¿es eso bíblico? ¿Quién tiene que pisarle la cabeza? Nosotros, o ya se la pisó Yahshua, o ya se la tiene pisada Yahshua, o se la va a pisar Yahshua, lo va a vencer Yahshua. Cuando los ángeles que son superiores en fuerza y en poder no pronuncian juicio injurioso contra ellas en presencia de Yahweh. Pero estos, como animales irracionales, destinados por naturaleza a ser cazados, vea lo que habla. ¿De quién está hablando aquí? De las mismas figuras con que empezamos a hablar. Falsos profetas. Vean, en el internet hay falsos profetas diciendo descaradamente cosas, que esto va a ocurrir, que esto va a suceder ya, y después viene la fecha, no hay nada, no sucede nada, y ellos siguen tan campantes, cuando la palabra dice que si un profeta dice algo, ¿debe qué? La ley, según la ley, debe morir. Bueno, no estamos en una teocracia para que eso suceda, solo cuando venga Yahshua. Pero por lo menos esa persona de vergüenza no debería salir más cuando dijo que iba a suceder y nada sucedió. Dice, pero estos como animales irracionales destinados por naturaleza a ser cazados y muertos, que injurian lo que ignoran, con muerte de animales, morirán. Nos vamos para el 13. Vamos para el 13. Sufriendo daño en pago del daño que hicieron. ¿Está hablando de qué? Aquí no está hablando de Hitler, ni está hablando de Lenin, ni de Stalin. No, ni de nada. Está aquí hablando de quién? De pastores, está hablando de profetas y está hablando de sacerdotes. Sufriendo daño en pago del daño que hicieron. Tienen por felicidad el placer de un día hombres manchados e infames, que se entregan llenos de placeres mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos ¿qué? Llenos de adulterio, que no se sacian de pecado, seducen a las almas débiles, tienen el corazón ejercitado en la codicia, hijos de maldición, abandonando el camino recto, se desviaron y siguieron el camino de Balán, hijo de Bosor, que amó un salario de iniquidad, pero fue reprendido por su mala acción. Un mudo jumento es asno, una muda mula, hablando con voz humana, impidió la insensatez del profeta. Y aquí pues, ¿cuál es el camino de Balán? El camino de Balán es el amor que hay por el dinero. Y eso abunda.
Y muchos quieren llegar a estar en una plataforma como pastores y profetas porque ven una forma de hacer dineros y vivir ostentosamente. Bueno, eso es un mal ¿qué? Camino. Porque ese no es lo que a ti te debe quemar para servirle a Yahweh. Entonces, ese es Balaam. Si usted coge y lee la historia de Balaam en números 22 creo que es, en Balaam, aparentemente dice, no, pero él obedeció, él fue, no, Balaam era una especie de vidente, de adivino, que cogían, y entonces había guerra, y fue tomado por un rey, para que maldijera, un rey contrario a Israel, que maldijera a Israel. Y él se le llevaron presentes, se le llevaron comida, se le llevaron sacrificios y cuestiones. Y él de alguna manera insistía. Ve, hay cosas que usted no tiene por qué preguntarle a Yahweh si ese es el camino. Por ejemplo, usted no puede preguntarle si hay una mujer, por ejemplo, si hay una mujer en el barrio, usted es un hombre casado, un hombre soltero, pero esa mujer es casada, usted no puede preguntarle, Señor, ¿será que he hecho una canita al aire con esta mujer? Yo creo que no es tan malo, eso no hay que preguntarlo. Y este Balaam preguntaba algo que ya se sabía, que no se podía maldecir a Israel. Entonces, el amor al dinero es que ha dañado a mucho pastor, a mucho profeta, a muchos sacerdotes. El amor al dinero, y ese ha sido el camino que algunos han escogido. Sigamos con el versículo 17. Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Apartados de mí, hacedores de maldad. Fuentes secas. Hay una fuente seca. Hay tanta gente necesitada. Espera la hora. Estamos viendo bien. Hay gente necesitada en tantas cosas. Buscan a través de la espiritualidad. Y de eso podríamos decir, hay como un enfriamiento, hay como una muerte, hay como una decepción. La gente se decepciona, está decepcionada porque ha visto muchas cosas en siervos, en hombres de autoridad espiritual. Y eso marca la vida de la persona, eso mata la fe. No hay peor cosa que meterse a ser siervo, a ser un pastor, un líder, un sacerdote, y después salir con cosas tremendas, porque aparentemente son para un mundo que está sediento, está con necesidades, está muerto. Hay gente que se levanta en las mañanas. He hablado con personas que me dicen, mi vida es un conflicto, mi vida es un infierno, mi vida es un infierno en mi relación con mi marido, por ejemplo. No, eso es un infierno, yo no sé qué hacer con mi vida conyugal, no, qué cosa tan espantosa, mis hijos están hechos una etcétera, mi trabajo, bueno, hasta mi vida espiritual está por debajo porque estaba yendo a una iglesia y vi ciertas cosas y eso me dañó, eso mató mi fe. Eso es, pero la gente busca, pero no tienen discernimiento y se encuentran que se van a acercar a esa persona, pero de espíritu de santidad dentro de ellos no hay nada. No hay nada, no hay palabra, no hay un verdadero desafío para dejar los malos caminos. Estas son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán. Mire que son dos cosas diferentes. O sea, ellos se secan por la misma, o sea, por el mismo pecado.
Y que el padre también, pues él también tiene esa es la disciplina, ¿no? O sea, Claro, lo muerte, seca, porque experimenta Yahweh muerte. tiene un imposible. Yahweh no comulga, el Espíritu de Santidad no comulga con el pecado. Tienen muerte espiritual. Están muertos espirituales, están secos. Y así como son, se reproduce su pueblo secos espiritualmente, muertos. No producen nada. Deberían ser fuentes de vida, fuentes a través de Yahshua, a través de la palabra de Yahweh. Deberían, como Leví, hacer convertir a un pueblo. Pero no, los reciben y los entierran más, los hacen más prosélitos de Satanás. Hacen y deshacen por conseguirlos. Luchan, viajan, esto, aquello, se esfuerzan. Pero dice la palabra misma que los hacen más prosélitos de Satanás que del mismo Elohim. Tremendo, ¿sí o no? Porque ellos mismos están, ¿qué? Secos. Una persona seca no puede darle vida a otro. Y ellos son, ¿qué? Fuentes secas. Nubes llevadas por el huracán. ¿Qué es una nube? Vean, una nube es una esperanza. Una nube en donde hay un terreno marchito, seco, resquebrajado por el calor. Así hay personas marchitas, secas, y ven estos, los ven y se descrestan. Pero en cualquier momento estos, ¿qué? Los dejan colgados ¿de qué? De la brocha. Son nubes pasajeras, ya. Nubes que no llevan agua, nubes que no tienen al Espíritu de Santidad dentro de ellos. Ojo con todo lo que la palabra nos enseña, ¿sí o no? Es la palabra lo que nos lo está diciendo. Y la gente se deja descrestar. Se descrestan. O sea, estos son los que dicen en las iglesias, ellos dicen, ¿cómo es que dicen? A la iglesia se lleva dos cosas, la Biblia y la chequera. Porque van detrás de ¿qué? Del dinero de la persona. Y como decía allí, van detrás de la maldad. Van detrás de ¿qué? De hacerle daño a la oveja. Claro, la oveja corre. Dice, eso es una fuente. Y resulta que está seca. Esa es una nube que me va a amparar, me va a dar refrigerio a mi alma. Resulta que no. Es una nube falsa, una nube pasajera, una nube que coge lo poco que tiene esa persona, lo vuelve peor y entonces o sea, no se encuentra nada. A quienes está reservada la oscuridad de la tiniebla, hablando palabras altisonantes, pero vacías. O sea, está diciendo lo mismo, ¿sí o no? Lo mismo que la nube es vacía. Seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error. Ojo, está hablando de un pueblo creyente. Aquel hombre de Elohim que daba la charla a aquellos muchachos y al final repartió condón, que les estaba diciendo: ustedes forniquen, pero cuídense y pónganse un condón, que aquí les traigo yo. ¿Qué les está diciendo? ¿Los está estimulando a qué? A la fornicación. Vayan y forniquen. Yo diría, y ahorita que decía allí palabras altisonantes o herejías, hay pastores, hay siervos de Elohim que cuando se trata de la ley dicen: no, la ley está abolida, nosotros podemos pisotearla, podemos hacer. Yo le pregunto si ese pastor o esa pastora o ese hombre de Elohim llegara a su casa y encontrara a su mujer con un discípulo, ¿sí o no? Y entonces le dice: desgraciado adúltero. Un momentico, le diría la mamá, la mujer, o le diría el discípulo: ¿qué? ¿Legalista? Ah, te volviste legalista ahora. Tú no dices que la ley, no hay que pararle bolas a la ley, no hay que ponerle atención a la ley, no hay que guardarla. Que guardarla es ser legalista. Bueno,
Entonces, hablando palabras altisonantes pero vacías, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje, con sus enseñanzas contra los mandamientos de Yahweh. Llevan a un pueblo al libertinaje. Es claro y contundente que la palabra dice que somos salvos por gracia, ¿sí o no? Pero tú no puedes empujar a un pueblo a que sea libertino, a que pisotee en ejercicio, en estilo de vida, en práctica de vida los mandamientos de Yahweh. Ese es libertinaje. Y vivir también en libertinaje. Eso es fuentes secas, nubes llevadas por el huracán. A los que acaban de alejarse de los que viven en el error, o sea, viven en un error, conceptualizan, interpretan y así enseñan a una feligresía. Y entonces todo es tómalo, decláralo, y allí donde viene también la perdición. Dice, les prometen libertad mientras que ellos son esclavos de la corrupción. Les prometen muchas cosas y entre ellos ser libre. Pues uno queda esclavo de aquel que lo vence. Porque si este señor que estaba enseñando eso, que no es cosa mala la fornicación, es una persona que muy seguramente está atado ¿a qué? A desviaciones ¿qué? De ese tipo. Y por eso lo predica, y por eso lo comparte, y por eso lo lleva a su feligresía. Porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Adón y Salvador Yahshua el Mesías, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su postrer situación resulta Peor que la primera. Peor que la primera. Resulta peor que la primera. ¿Sí o no? Y veamos qué más dice. Pues más le hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que le fue transmitido. Les ha sucedido lo que aquel proverbio tan cierto: el perro vuelve a su vómito y la puerca a lavada a revolcarse en el cielo. Bueno, ahora por favor. No, todavía tenemos un poquito para seguir hablando sobre este tema, pero quiero coger ya la palabra acá. Quiero decirle que todas esas cosas que prometen de ese evangelio de ser próspero, de tener, vamos a verlo a la luz de la palabra de Yahweh. Y aquí lo vemos, vamos a leer. Miren esto. Esto nos habla de los hombres de fe. Y entonces muchas veces les salen con el cuento y dicen, es que tú sigues enfermo porque tú no tienes fe. ¿Ya? O tú sigues en esta situación porque no tienes fe. Pero yo pienso que debemos mirarlo a través de ¿qué? De la palabra de Yahweh. Miren a este. Dice nos está hablando de la fe y nos va a hablar de los hombres de fe. Y en los hombres de fe encontramos en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Yahweh un sacrificio más valioso que el de Caín. Por ella fue proclamado justo al dar a Yahweh testimonio a favor de sus ofrendas. Y por su fe, aunque muerto, sigue hablando todavía. Miren esto. Miren lo que sucede aquí. Este hombre, por fe, dio lo mejor a Yahweh. O sea, pero aquí no está diciendo de que si él le daba una ofrenda a Yahweh, iba a ser multimillonario. E iba a vivir. Porque este señor hizo eso y lo mataron. ¿Ya? O sea, muchas de las cosas que de pronto él quiso ver en su vida no las vio. Estas son cosas que nosotros debemos ver porque engañan a la gente. O sea, la engañan de tal manera que le dicen que de alguna manera compre
con su dinero, por eso decía la palabra allí, que hacían mercadería, hacen mercadería, van por el camino de Balaam, detrás de ¿qué? De lo que le pueden quitar a la oveja. En el versículo 13 dice, todos estos murieron, vean lo que dice, todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo vieron de lejos con los ojos de la fe y los saludaron, reconociendo así que eran extranjeros y gente de paso en aquella tierra. Mire, los hombres de fe murieron sin haber recibido lo que se les prometió en ese momento. Y sigue hablando, pero en este pasaje también dice, todos ellos por la fe conquistaron reinos, gobernaron con justicia, vieron realizarse promesas, cerraron bocas de leones y extinguieron fuegos violentos, se libraron de morir a filo de espada. O sea, Yahshua, ni la palabra te está prometiendo a ti que tú vas a vivir en una ¿qué? Burbuja intocable. Eso es un engaño. Y dice, no, es que lo que pasa es que tú no tienes fe. Ah, estos no tenían fe. Estos son los generales de la fe. Y sin embargo murieron a espada. ¿Sí o no? Sí, es que lo que estamos viendo, mira, dice, derrocharon valor en la guerra y aniquilaron ejércitos extranjeros. Se libraron de morir a filo de espada. O sea que hubo ¿qué? Amenaza en ese momento. Pero mire lo que dice aquí. Superaron ¿qué? Enfermedades. O sea, no, es que si tú haces esto, en esta iglesia, tú entonces vas a ser libre de enfermedades. Aquí no dice eso. Aquí dice que fueron ¿qué? Superaron ¿qué? Enfermedades. O sea, también tuvieron enfermedades. Derrocharon valor en la guerra y aniquilaron ejércitos extranjeros. Hubo incluso mujeres que recobraron resucitados a sus muertos. Algunos se dejaron torturar hasta morir. Este es el evangelio. ¿Y por qué engañan a la gente? Claro, la gente se decepciona. Dicen, oye, ahí hablan de prosperidad y todos los que suben allá a esa tarima son prósperos, son benditos, tienen esto, tienen aquello. Y nosotros, claro, terminan ¿qué? Yéndose decepcionados. Porque aquí este evangelio dice que algunos se dejaron torturar hasta morir, renunciando a ser liberados ante la esperanza de alcanzar una resurrección más valiosa. Otros soportaron ultrajes, latigazos. Ahora, también lo vemos en el evangelio, cuando Pablo dice todo esto. Dice latigazos, cadenas y cárceles. Igual, la iglesia inicial, no todo fue abundancia, no todo fue color de rosa. No, se enfermaban, tenían problemas económicos. Entonces, ¿qué es lo que esta gente les promete a esta gente? Otros soportaron ultrajes, estaba hablando de los antiguos, ¿ok? Porque este es el testamento. Pero esto que se está sucediendo también le sucedió a Pedro, a Pablo, a Esteban, ¿sí o no? Es lo que está diciendo aquí. Es lo que está diciendo aquí. Algunos se dejaron torturar hasta morir, renunciando a ser liberados ante la esperanza de alcanzar una resurrección más valiosa. Otros soportaron ultrajes, latigazos, cadenas y cárceles. Fueron apedreados. Pablo fue apedreado. Esteban peor, fue apedreado y lapidado con las mismas piedras. Vivo. ¿Ya? Partidos en dos. Aquí estoy hablando de los profetas. ¿Sabe quién fue partido en dos? Mira, partidos en dos por la sierra. Ahora, amigo Joseph, partido en dos por la sierra. ¿Sabe cómo era eso? Exacto. Le abrían las piernas y no era una sierra eléctrica que en un minuto, en un segundo cortaba.
No, era una sierra manual. Una cegueta. Un serrucho inmenso que lo cogían dos personas, uno arriba y uno abajo, y dele, dele, dele. Eso es lo que muestra la palabra de Dios. Mira lo que está diciendo. Partidos en dos por la sierra o muertos a filo de espada, anduvieron errantes de un lado para otro, debajo de un puente, allá y acá, vestidos con pieles de oveja o de cabra, faltos de todo, faltos de todo. Por eso Pablo después dijo, yo sé vivir en la abundancia. ¿Sé vivir qué? En la escasez. Encadenado decía, gócense, gócense, gócense. Falto de todo, perseguidos y maltratados, personas demasiado buenas para un mundo como este, que tuvieron que vagar por lugares desérticos, por los montes, las cuevas y las cavernas de la tierra. Pero a pesar de haber sido todos aprobados por Elohim en virtud de la fe, ninguno alcanzó la promesa. Y entonces, aquí leeríamos estas bellezas, estas hermosuras. Entonces, me llama la atención este pedacito del mismo 12 cuando dice, si lo hacen así, el desaliento no se apoderará de ustedes. Mira que es una problemática en ese pueblo, el desaliento. Por eso la está predicando de esta manera. Están desalentados, están perseguidos también. Y está diciendo, mira, es que nosotros, no tiene nada de parecido con las mega iglesias en que vivieron, cómo vivieron ellos, pero cómo los engañan. Dice en el 12, estamos pues rodeados de una ingente muchedumbre de testigos, así que desembaracémonos, despójate de todo impedimento, de todo peso. O sea, ¿cómo vas a salir tú del desaliento? Ese desaliento que llega a la persona y dice, eso que decíamos. Esa persona que llega con ese conflicto de que está mal, hasta en la iglesia está mal. Porque en la iglesia también hay problemas, hay celos, hay rivalidades. Dígame a mí que tengo 40 y pico años en esto. Hay gente que te mete el pie, hay gente que tú no le gusta, hay gente que va ante la autoridad y dice, da mal reporte, informe de ti solo porque te ve a ti avanzar o algo. Entonces, tienes que estar preparado. La palabra no te engaña. Y entonces, ¿cómo se levanta esa persona? Estamos pues rodeados de una nube de testigos Entonces, despójate de todo peso. El pecado, despójate del pecado. De todo impedimento, liberémonos del pecado que nos cerca. Libérate del pecado. Libérate del pecado que te esclaviza, que te sitia. Por eso una persona, como decíamos, puede decir, que yo soy libre para tomar y beber y qué chévere, que yo tengo una vida libre, yo no hay ninguna iglesia, ninguna religión, nada, yo soy libre. No, él no es ningún libre. Él es un pobre, infeliz, esclavo de la borrachera. Y el muchacho que se le quiebran las manos con la muchacha que es un pobre, infeliz, esclavo ¿de qué? De su pecado. Ay, que yo soy libre y yo es mi... No, es un pobre, infeliz esclavo. Hay que ayudarlo. Si en verdad sentimos que amor por esa persona. Dice, de todo liberémonos del pecado que nos cerca y participemos con perseverancia en la carrera que se nos brinda. Hagámoslo, ojo, nos está diciendo cosas de cómo vivir confiadamente en medio de todo, en medio de ese desánimo que nos ha dado el de pronto haber experimentado, habernos cruzado con un bárbaro de esto, con un mentiroso de esto. Tienes que levantarte, todos hemos pasado, nos han decepcionado algunas autoridades eclesiásticas, a todos.
Pero tienes que levantarte sobre eso. La palabra no te engaña. Pusiste los ojos en el hombre. Y el hombre pues salió con patas de banco. Pero tienes que levantarte, tienes que sacudirte. Liberemos, hagámoslo con los ojos puestos en Yahshua. Pon tus ojos en ¿quién? En el verdadero Redentor. Ese no te va a fallar. Ese es el verdadero pastor que da su vida por las ovejas. Puesto los ojos en Yahshua, origen y plenitud de nuestra fe. Yahshua, que renunciando a una vida placentera afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz. Él pudo decir, no, Señor, yo no, a mí me atienden. ¿Tenía ángeles alrededor de él o no? Que él veía, porque él tenía el poder de verlos. Nosotros podemos tenerlo y no. Ya, porque sí están también alrededor nuestro y está el Espíritu de Santidad. Créalo. Pero él tenía el poder de verlo. Duró 40 días en ayuno y le ofrecieron. Y podían los ángeles. Y dijo, no, Señor. Dice, hagámoslo con los ojos puestos en Yahshua, origen y plenitud de nuestra fe. Yahshua, que renunciando a una vida placentera afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz y ahora está sentado junto al trono de Dios. Pay atención. Nosotros estamos aquí viviendo esto, viviendo aquello, viviendo lo otro, pero no te olvides, hijo, no te olvides, hija, que allá arriba está el Padre sentado en un trono y al lado de él dice la palabra. Aquí dice, vamos a ver qué dice. De pronto estoy leyendo mal, ¿sí o no? ¿Lo leí o no lo leí? No, vamos a leerlo bien. Vamos a leerlo bien. En el 12 dice que ¿qué? ¿Dónde leí eso yo? Perdón. Tengan por aquí. Vamos, plenitud de Jesús. Que renuncie, versículo 2. Hagámoslo con los ojos puestos en Yahshua, origen y plenitud de nuestra fe. Yahshua, que renunciando a una vida placentera afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz y ahora está sentado junto al trono, ojo, hay un trono para el Padre, para los unicistas, mentirosos, que no se rigen en la palabra. Hay un trono para el Padre, y si usted coge Apocalipsis 5, va a ver lo mismo que le está diciendo allí. El Padre allí en el trono y su Hijo, ¿qué? Al lado. Eso le muestra Apocalipsis 5. Y aquí está diciendo ¿qué? Lo mismo dice, afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz y ahora está sentado junto al trono de Elohim. O sea, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo tantas cosas. Te está diciendo que te despojes del peso del muerto, ese muerto que tienes allí de pecado y del pasado. Libérate de eso. Libérate del pecado. Libérate de todo aquello. Pon los ojos en Yahshua, pero te está diciendo dónde está Yahshua. Yahshua está al lado del trono de papá. Y papá y Yahshua y todos los que están allá te están viendo. El Padre es omnisciente. A donde tú vayas, Él va. ¿Sí o no? Él dice, está sentado junto al trono de Yahweh. Tengan por tanto en cuenta quién soportó una posición tan fuerte de parte de los pecadores. Si lo hacen así, el desaliento, ese es una de las cosas centrales que hoy quería enseñar, es ese desánimo por lo que nos representan estos mentirosos, o este gobierno mentiroso, donde estés, si estás en un gobierno mentiroso, o estás en un estado que te engaña, la prensa te da una percepción de hecatombe, ¿ya? Todo eso. Pero recuerda que Lot, dijo la palabra ahorita, se le contrañía el corazón, sentía una pesadez en el vivir en Sodoma y Gomorra. Entonces, ahí está ¿qué?
su palabra. Su palabra. Y descansamos en esa palabra. Descansamos en esa palabra, déjenme. Y hago aquí esto. Entonces, espérense. Yo lo tengo acá, para dejarlo allí, para dejar su palabra allí. Esos dos pasajes, téngalos en mente. Vamos a ponérselos también acá, en el Meet. ¡Qué belleza! Ese que está arriba, el Padre que está arriba, y Yahshua que está a su lado. Mire lo que dice. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Mire, usted va para una parte y Yahweh sabe cuántos pasos usted va a caminar. Eso lo dice la palabra de Yahweh. O sea, te da esto seguridad, te da esto confianza. ¿No ve él mis caminos? Y esto me sirve, porque es que sé que tengo los ojos del papá en mí, en donde vaya, en donde me meta. Me da el saber que no lo puedo engañar a él, pero también me da la seguridad que tengo a mi papá con los ojos puestos ¿qué? En mí. No estoy solo. Nadie me puede engañar. Yo no me puedo deprimir. Ay, que estoy solo, que es que me abandonaron, que es que... No. Ya hemos visto que estos hombres de fe también se enfermaban. Estos hombres de fe fueron perseguidos. Estos hombres de fe fueron aserrados, partidos por la mitad. Pero ellos sabían que su papá los miraba y contaba todos sus pasos. Mateo 10:30. Lo dijo el mismo Yahshua. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. ¿Qué te dice eso? O sea, el Espíritu de Santidad tiene que revelarte esa palabra. Porque si no la revela, no queda como letra muerta ahí. No pasa nada. Pero si tú le dices, ¿qué me quieres enseñar con eso? ¿Qué me quieres enseñar? Que yo no estoy solo. Pero que, como decía allí, en el trabajo y en las batallas, Él me formaba. En el desierto Él me formaba. Él permitió muchas cosas. Ha permitido y va a permitir para formarme, para sacar lo mejor de mí. Porque Él está conmigo. Pero hay mucho engaño. Y por eso hoy denunciaba a Yahweh a través de su palabra todo el engaño que está allá afuera. Todo el engaño que está dentro de las iglesias. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. En cuanto, es que dice Yahshua, en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Lo dijo Yahshua, conoce a su padre. Ese conoce a su padre. Y vino a hablar lo que su padre le envió que hablase. Y una de las cosas tremendas es que nos dice eso. Y lo dice, y hoy nos muestra en quién debemos poner ¿qué? Nuestra confianza y nuestros ojos. Y no puede haber desaliento en nosotros, no puede haber desánimo en nosotros. Porque los ojos de papá, desde los cielos, tiene los ojos puestos en nosotros. Él puede entrar y pasar y meterse en todo, en donde nosotros nos metamos, en donde nosotros vayamos. Vamos a darle gracias a Yahweh por esta palabra hermosa, por esta palabra maravillosa. Te alabamos, Padre de los cielos. Tuya es la gloria, tuyo es el poder y tuya es la exaltación. Te pedimos, oh Yahweh, que tu palabra no regrese vacía, que haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que no nos debemos desanimar porque nos pase esto, nos pase aquello, nos pase lo otro. Yahweh está trabajando en nosotros. Ser hombres de fe o mujeres de fe
no implica que no nos vayamos a enfermar, no implica que se nos vaya a torcer esto, se nos vaya a caer algún negocio. No implica que no vaya a suceder todas las situaciones que ocurren. Pero tu palabra me enseña, oh Yahweh, que así ha sido siempre. Con los antiguos, con la iglesia primitiva también fue así. Que tu mano de poder estará en medio de nosotros. Que nos despojemos del peso que nos asedia, de aquello que nos impide estar en la presencia del Padre, disfrutar de su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Saber que tenemos los ojos del Padre en nosotros, que tenemos los ojos de Yahshua en nosotros, que Él ve todos nuestros caminos y que Él cuenta nuestros pasos y que cada cabello, no tengo ni idea, ni la menor idea de cuántos cabellos tiene mi cabeza. Nadie me los puede contar, pero mi Padre amoroso, maravilloso, sí me los ha contado, sí me los revisa, tiene cuidado hasta la punta de mi pelo. Oh Yahweh de los ejércitos, por eso tu palabra, Verita, como dice la canción, sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni un cabello caerá de la cabeza, si no es por tu poder. Ni un cabello caerá de la cabeza, si no es por tu poder. Repítelo, Vera. Sin ti nada somos en el mundo. Deje que el Espíritu de Santidad fluya en su corazón. Nada podemos hacer, ni un codo se le añade a la estatura, si no es por tu poder. Ni un codo se le añade a la estatura, si no es por tu poder. Gracias, Padre de los cielos, porque eso también es palabra tuya, oh Yahweh, lo que nos acaba de decir. Sin ti nada somos en el mundo. Lo dice Juan 15, separados de ti nada podemos hacer. Sin ti nada somos en el mundo. Ni un cabello cae de la cabeza, si no es por tu permisibilidad. Bendito y alabado sea, oh Yahweh. Y aquí lo vemos en Mateo 10:30, que todo el cabello está contado de nuestra cabeza. Esto nos enseña lo delicado, lo detallista, lo cuidadoso del Elohim que tenemos, cómo le importa nuestra vida. Así como un padre, una madre tiene el cuidado de ese bebecito, de ese niño. Y si no lo has tenido en tu niñez, en tu vida, ten en cuenta que Él sí ha tenido cuidado de ti. Esto debe sanar tu corazón. No has estado solo, es una mentira. Él ha estado con los ojos puestos en ti, de tal manera que conoce tus pasos, cuenta tus pasos. Él sabe cuántos pasos has dado, hablando de una manera, de esta manera. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gracias, Padre, por esta palabra que hoy nos has enseñado. Danos fuerza para seguir en esta lucha, en el traer tu palabra a estas personas, Señor.
es lo que podemos dejar, es lo que podemos dejar como un legado de enseñanza, pero es de ti, es tuyo, no es nuestro. Lo que hemos traído hoy es tu palabra, solo tu palabra, oh Padre de los cielos. Te alabamos y te exaltamos, te damos muchas gracias. Que Yahweh repose sobre tu cuerpo, porque Él sí tiene poder para sanarte. Si Él quiere, puedes sanarte. Por eso alguien le dijo, si quieres, puedes sanarme. Dile, quiero ser sano. Si quiere, puedes sanarme, porque el poder es tuyo, el poder no es de un ser humano. El poder es tuyo, el poder sanador. Y tú sanas cuando quieres, como quieres, cuando quieres. Te alabamos, te exaltamos. Lo que nosotros podemos hacer es que sean escuchadas nuestras peticiones, nuestros ruegos delante de ti, oh Yahweh, de los que quieras. Te alabamos y te exaltamos y te damos muchas gracias. Un abrazo, José, un abrazo efusivo. Nos vemos con la gente de Facebook este miércoles, Elohim mediante. Nos vemos para tratar temas profundos de la palabra de Yahweh. Seguimos acá